derecha y vimos aquí a otro Audi. Y aquí empujan a un KTM que lo mandan contra el muro de contención. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Road Atlanta Michelin Raceway en la clase de GT4. Y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo de nuestro favorito en esta categoría de GT4, el KTM X-Bow del 2018, que es un coche fenomenal. Recuerda que en la descripción del video encuentras todos los ajustes de tuneo que estoy usando para la carrera. Empezamos fuerte. Ahí vimos a un piloto que se quedó pasmado en la línea de meta y le dejamos atrás. Estoy metido en la 13ª posición y nos acercamos a la primera curva, que es donde se pone la cosa complicada. Ahí van varios coches, se empujan, porque también es verdad que con la lluvia torrencial que está cayendo en el circuito, la cosa se complica con la adherencia. Así que tenemos que adaptarnos rápidamente con la baja temperatura y el deslizamiento inevitable que tienen los coches en la salida de las curvas. Aquí vimos a un Ginetta con serios problemas y se tambalea justo en la S, y vimos a otro coche, un Audi, que se va largo y se va justo a la trampa de arena y queda neutralizado. Ahora cuidadito con esta curva, que es engañosa, es una curva veloz de grado intermedio y luego viene el corte a la derecha y vimos aquí a otro Audi y aquí empujan a un KTM que lo mandan contra el muro de contención. Me parece que fue una maniobra accidental, no creo que haya sido a propósito. Se encontraron los dos allí y lamentablemente uno de los dos perdió. Estamos ahora acercándonos a la estela de Dukes Veloce, que estuvo allí enfrascado en ese conflicto, pero se salvó de una penalización en el Audi. Freno mucho más tarde que él en la entrada de la chicana. Estoy a punto de adelantarle, pero él defiende y sale con buena tracción, pero ahora se va alto en el límite de la pista y perdió velocidad, perdió empuje y se queda atrás. Ahora estamos metidos muy pronto en la 5ª posición cuando estamos concluyendo la primera vuelta de las 11. Y ahora me estoy acercando a la estela de Seco 277 a bordo de otro KTM que está tratando de mantener la trazada, pero ya me estoy acercando peligrosamente en la parte posterior y le empiezo a acechar, le muestro la trompa. Él se va largo en la salida de la chicana, en la entrada de las S, y me impacto con él porque reingresa con irresponsabilidad y ahora me impacta en la parte posterior como si estuviese molesto conmigo por haberme mantenido dentro del asfalto, así que me quiere sacar a las bravas. Pero me logro mantener, me mantengo firme y ahora metido en el podio cuando apenas estamos recorriendo la segunda vuelta de las 11. Parece que las condiciones de la carrera me van a favorecer y me estoy acercando rápidamente a la segunda posición, a Laurin Squid 5, que está teniendo dificultades con el coche. Parece que acaba de salirse ligeramente del límite y efectivamente se va fuera, perdió tracción y le dejamos atrás. Y ya estoy descontando más de un segundo a mi vuelta anterior. Eso quiere decir que estoy volando. Y para cuando ya estamos por terminar la tercera vuelta, les cuento que mi estrategia de neumáticos es sin paradas. Voy a intentar realizar toda la carrera sin reemplazar los neumáticos porque tengo la idea o la hipótesis de que el compuesto de lluvia me va a soportar hasta el final. Probablemente vaya a sufrir en las últimas 2 vueltas, pero haré todo lo posible por conducir suavemente para que puedan soportar la fricción. También es que la baja temperatura ayuda a que el compuesto soporte más, así que esa es la idea. Vamos a ver si lo logramos. Para eso también tengo que evitar en la medida de lo posible tocar los pianos porque también degradan muchísimo el neumático. También estamos atentos a la estrategia del líder MTL Prodigy, a ver qué va a hacer él. Vamos a ver si él va a intentar hacer toda la carrera como yo sin paradas o si en algún punto cercano ingresa a los pits, lo que me daría el ascenso al liderazgo de la carrera. Y para cuando estamos terminando la 7ª vuelta ya me estoy acercando bastante. Le he descontado mucho tiempo al compañero Prodigy, que está teniendo dificultades con las gomas. Ingresa a boxes para suplantar los neumáticos y nosotros ahora somos el nuevo líder de la carrera cuando queda muy poco para concluir. Me extraña, me parece un poco apresurado el ingreso que ha hecho Prodigy a los boxes. Creo que él está confiado en que los demás también vamos a suplantar los neumáticos y le va a quedar muy corta la estrategia porque ya lo que quedan son 3 vueltas para concluir y por nada en el mundo a estas alturas
me voy a arriesgar a ingresar a boxes porque parece que los neumáticos sí van a soportar. Y ahora estoy recorriendo la 10ª vuelta. Me meto en el sector más veloz para tener el espacio y poder ver la telemetría con tranquilidad. Y me dice que los neumáticos de la izquierda son los que están sufriendo más. Están ya a casi un 60% de desgaste y me queda solo una vuelta, así que tengo que soportar, tengo que conducir obviamente con más suavidad, evitar los pianos y me salta la alarma de desgaste moderado, pero estoy seguro que tranquilamente voy a poder concluir la carrera. Cuando observa la tabla, le estoy sacando una ventaja de más de 25 segundos a Prodigy, a la segunda posición, que está peleándose con Seco 277. Vamos a ver cuál de los dos va a llegar en la segunda plaza. Y efectivamente, mis correlones, está concluyendo la carrera y Prodigy por ahora se sostiene en la segunda posición y Seco en la tercera, sacándole una ventaja de más de 26 segundos, que es una grosería. Estoy llegando al cierre de la carrera con la victoria tras cruzar la meta. Después de más de 16 minutos 22 de contienda, escalando 12 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo. De hecho, fue el mejor tiempo del circuito, 1 minuto 27 344 milésimas. Y con este podio sumo una victoria a la racha que llevamos en esta clase de GT4, y también te sirve de prueba que si conduces con suavidad, los neumáticos de lluvia te soportan una carrera completa con este coche formidable.